Yo, lo que viene siendo este reloj, yo me lo compraba. Tú no sé. Hola a todas y a todos, nos encontramos delante del stand de Bowsatch aquí en el Mobile World Congress 2019, donde hemos venido a ver una de esas peculiaridades que solo se puede encontrar aquí. Es este smartwatch, un smartwatch de la marca Bowsatch, el primero, que tiene una peculiaridad, y es que la corona se puede extraer y nos la podemos colocar en la oreja para realizar llamadas. Así nos liberamos del móvil. ¿Queréis saber un poco más? Seguimos. The main problem with smartwatches is privacy, but with us, ring, ring, ring. Now I can have my private conversation in my ear. The speaker, microphone, everything is built into one. ¿Qué podemos contaros sobre este smartwatch, el Bowsatch? Pues que tenemos dos modelos para empezar. El LE, que permite el uso de una tarjeta eSIM, y el modelo con Bluetooth. El modelo con tarjeta SIM tiene unas características algo distintas al modelo con Bluetooth. Por ejemplo, las medidas son de 49 centímetros de largo y 49 de ancho. La pantalla es una AMOLED de 2 pulgadas con una resolución de 390 x 390 y su batería es de 550 mAh y se carga de forma inalámbrica. Por otro lado, el modelo Bluetooth comparte la mayoría de características con el otro, simplemente cambian un poquito las medidas, la batería es algo más pequeña, de 400 mAh, y en lugar de cargarse de forma inalámbrica, se carga mediante cable micro USB. Después tenemos una serie de características compartidas entre ambos modelos, como por ejemplo el procesador. Utilizan un ARM Cortex A53 de 4 núcleos a 1,5 MHz cada uno. Además, vienen con almacenamiento de 16 GB pues para almacenar fotografías, música. Después tienen sensor cardíaco, de sueño y monitores de actividad, entre otras funcionalidades. Eso sí, por lo pronto aún no lo podéis adquirir, ya que de momento está en Kickstarter. If you can help us, please. We want to be in Spain, Europe, Asia, all over the world, America. Please help us out. Su idea es que si el Kickstarter funciona, a finales de año puedan lanzar un primer modelo que se venda en Estados Unidos y después lanzarlo globalmente. Esperemos que tengan mucha suerte. Pues ya lo habéis visto, el Bowsatch, un smartphone de nombre impronunciable, pero con unas características muy interesantes y al que no le perderemos el ojo. La verdad es que gente como esta, iniciativas como esta, se merecen todo nuestro amor. Por lo pronto nos despedimos en este vídeo, ya sabéis, dadle al like, suscribíos al canal, dejáis un comentario opinando sobre qué os ha parecido este reloj y le dais a la campanita para recibir notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del Mobile World Congress. ¡Hasta la próxima!